Señores, bienvenidos una vez más a Coinos, en tu segmento Hablando con Tony. Hoy tuve un estudio medio improvisado, pero estamos aquí porque estamos comprometidos con traerles siempre contenido controversial, pero edificante, controversialmente edificante. Y Coinos es un espacio donde hablamos de temas que debería de hablarse más en las iglesias, pero que lamentablemente no se hace. Y hoy traemos el tema, ¿verdad? Hoy vamos a reaccionar a una entrevista que tuvo Félix Aquino, muy interesante, con el pastor Víctor Medina. Víctor Medina acerca del divorcio, donde él dice que el divorcio es inconveniente, pero no es pecado. Les recuerdo que este espacio es para tener conversaciones. Voy a refrenarme de darle mi postura, voy a describir y a interrumpir, ¿verdad? Y darle un poquito de lo que estoy viendo en la conversación, pero su compromiso y el mío es encontrarnos en los comentarios y debatir este tema, porque hace falta, mucha falta al cuerpo de Cristo, tener oportunidades de debatir temas y aprender el uno del otro. Recuérdense que la Biblia dice que el cuerpo en sí mismo se edifica. Y estas son las cosas que debemos de hablar para ser edificados como cuerpo. Así que vamos a ver ese video ahora y quiero ver leer los comentarios, qué de ustedes opinan de este video. El pastor Víctor Medina dice que el divorcio es inconveniente, pero no es pecado. Veamos. Pastor muy popular. Ese Piña, Jonathan Piña. Ah, caramba. Sí. Varios pastores han hecho hasta público que ahora mismo se encuentran en un proceso de separación. Entonces, se tiene la cultura se tiene la creencia y se repite de generación en generación de que el recasamiento es pecado, de que Dios te va a condenar si tú te vuelves a casar, pero que sobre todo el divorcio todavía es un acto todavía peor. Desde un punto de vista histórico, ¿cómo nosotros podemos interpretar que llegamos a esa conclusión y si verdaderamente es bíblica esa conclusión? Mira, primero hay que decir que es un tema sensible. Es sensible. Porque toca realidades que solo los cónyuges las conocen. Entonces, claro. Eso es muy importante lo que el pastor Medina dice ahí. Porque es muy fácil hablar de temas de pecado y condenar de afuera hacia adentro cuando alguien pasa por un divorcio, pero nosotros no sabemos muchas veces, principalmente cuando no somos cercanos a las personas que están pasando por el divorcio, estamos ajenos a lo que esas personas realmente están pasando. Entonces yo quisiera abordarlo con toda la empatía y la sensibilidad del mundo. Número 2, yo pasé por un divorcio hace casi 10 años. Y entiendo perfectamente lo que es eso y podemos hablar de eso un poquito más adelante porque yo sé que a la gente puede crearle curiosidad y quiero decirte que nunca, excepto con mi amiga Arisa, que me hizo una pregunta una vez en un espacio como este, les respondí al respecto porque nunca públicamente me he referido a dicho tema. No por nada, sino por un tema de respeto. O sea, cuando usted habla de un divorcio, usted no habla de usted mismo, usted habla también de otra persona, de otra familia. Ah, sí, claro. Entonces uno tiene que tener tacto y prudencia. A veces a nosotros, por ganarnos un like, se nos va la prudencia. Ahora, sí. Respondiendo, desde el punto de vista histórico, que fue tu pregunta. ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que el divorcio es pecado y recasarse todavía es mucho peor? Yo no creo que sea una construcción histórica como tal. Yo creo que ha tenido, por las épocas y las edades y los siglos, sus diferentes comportamientos. Porque en la Biblia tú vas a ver claramente que es algo que no conviene. No, obviamente no conviene. Entonces, es la misma Biblia que te va a plantear un escenario totalmente catastrófico frente a esta idea en tu relación con Dios. Cuando tú te vas a Génesis, cuando tú te vas a Malaquías, bueno, pasas por Deuteronomio, el tema del repudio, entras en el Nuevo Testamento, te topas con la respuesta de Jesús a los fariseos, a los que eran partidarios de Shammai o de la otra escuela, ¿verdad? Te topas con los abordajes de Pablo en 1 Corintios 7, en la carta a los Romanos, que son abordajes dignos de análisis. Bueno, pues la Biblia en su totalidad te muestra un cuadro
difícil, un cuadro que para algunos es pecado, para otros es inconveniente. O sea, que al final del día, semánticamente es algo malo. Porque ellos No, no, con la sí, separación, eso, claro, Es importante que haga esta aclaración. O sea, porque se está cuidando de algo que pasa mucho y de momento como quiera, aunque haga la salvedad ahora, va a pasar en este canal. Y es que cuando uno escucha cosas como que el divorcio es inconveniente pero no es pecado, la mayoría, o no la mayoría, muchos interpretan que eso es que estamos diciendo que hay licencia para divorciarse. Y el pastor Medina entonces aquí clarifica que ya sea una cosa o la otra es malo, tiene consecuencias adversas. Y quería que ustedes vieran eso ahí y tengan en mente que él habló de las dos líneas rabídicas. Él da, ¿verdad? Después de esto, a continuación, una serie, un desarrollo histórico que por asunto de tiempo no me gusta que esta sección sea muy extensa. Vamos a saltar, pero ahora vamos a ir a la parte donde hay mayor debate acerca del tema. Y miren cómo él explica de forma responsable el contexto, lo que Jesús realmente dice ahí en el versículo, cuando hablamos de que la Biblia dice que solamente por muerte o por adulterio es que se puede divorciarse. Realmente, ¿qué Jesús estaba realmente diciendo ahí? ¿A qué estaba respondiendo? Estaba respondiendo realmente al asunto del repudio, que no se trató ahí por primera vez, sino que es algo que se habló en la ley de Moisés, que los fariseos estudiaban, que podemos ver eso en Deuteronomio, que es la carta de repudio, que era el hombre que se la daba a la mujer cuando quería salir de ella, ¿verdad? Por cualquier acto que sea indecoroso. El hombre tenía carta abierta para repudiar a la mujer y sacarla. Pero ¿por qué era importante que hubiese una carta de repudio? Esta carta de repudio se creó para proteger a la mujer de cierta forma, porque sin esa carta de repudio, una mujer no podía volver a casarse porque se consideraba aún casada a otro hombre. Así que vamos a pasar a esta parte. Y recuerda que hicimos un video hace un año donde el pastor Tommy Moya trató este tema tan importante dentro de la iglesia. Y se lo voy a dejar también en la descripción. Pero vamos a ver que el pastor Medina sigue diciendo al respecto. coherentes. O todos toros o todos vacas. ¿Por qué? La violencia no es un tema Perdón, nuevo. tengo que ir un Sí, poquito el más para pastor atrás. tiene al diablo, que yo, bueno, no sé, probablemente, pero fíjate el juego semántico. Yo pudiera complacer a la audiencia o a cualquiera decirle, fácil. mira, Y usted tiene una retórica para quedar bien ahí. no, eso es pecado, pero yo debo ser coherente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que no conviene y que sea pecado? Al final es lo mismo, es malo. Es Exacto. malo y va a hacerte daño. Exacto. Ahora, uno tiene que ser responsable. Uno tiene que ser responsable. ¿Por qué yo digo esto? Mira, tan básico como que la carta de repudio que vemos... La carta, eso es importante. Explique, desate ahí. La carta de repudio, fíjate que en Deuteronomio habla claramente de que era permitida por cualquier causa indecorosa. Cualquier persona. Pero del hombre hacia la mujer, exclusivamente. Pero fíjate que en el derecho civil judío de la época, hablándolo así, que estaba en plena construcción, porque vienen de una sociedad totalmente egipcia, bueno, eso es otro tema. Sí. Pero era una forma de proteger a la mujer, en teoría. Pero oye, ¿cómo era? Sí. La condición era... Algo que la gente no sabe. Las escuelas rabínicas a las que Jesús le va a responder en Mateo 19 eran la de Shammai, y no mencioné la otra anteriormente, y la de Hillel. Eran dos, una era liberal y la otra era totalmente legalista. Entonces, ¿dónde rayaba esto? Que el texto, como era ambiguo, todavía usted lo lee y dice, por cualquier causa que se considere justa, eso es totalmente subjetivo. O sea, hasta un mal olor, un bajo a boca, dice, bueno... ¿Qué pasaba? Yo no puedo, y claro que pasaba. Mujer, tú tienes grajo, divorcio. Correctamente. Entonces, una sociedad totalmente antropocentrista, o sea, que giraba en torno al hombre, obviamente la mujer quedaba a veces desprotegida, a veces casi siempre, y en la escala piramidal de esa sociedad, de esa época, de la época de Jesús, ni siquiera de los 1500 años antes, cuando estamos hablando de Deuteronomio, múdese 1500 años después a Mateo 19, tú te vas a topar con el tema de que básicamente
la mujer estaba en la base de la pirámide con los niños. O sea, era un objeto. Eso es muy importante de notar. O sea, no es un secreto para nadie, señores. La mujer en ese tiempo, en ese entonces, vivía una situación de opresión eterna porque la cultura era patriarcal y no solamente patriarcal, era también machista. Y la mujer en ese tiempo servía para una sola cosa: dar muchachos, dar hijos, dar a luz. Y de hecho, algunas mujeres que entonces que padecían de ser estéril, no podían concebir, no se encontraba aún el Cana como se encontró la mamá de, ¿verdad? De Samuel. Que dice, no sé, soy yo mejor que muchos hijos, sino que encontraban muchos hombres que simplemente la sacaban de la casa, no la repudiaban formalmente, y entonces esa mujer quedaba en la sociedad sola y desprotegida. Seguimos. Literalmente, y no podemos maquillarlo, eso era lo que era. Entonces, mi pregunta siempre ha sido a la teología, y recuerdo, por eso mencioné hace un rato, el tema de cuando yo pasé por el divorcio, que me tocó hacer esta investigación o esta indagación. Una pregunta muy básica en tratar de entender un punto, porque si es que pecamos, el que peca tiene oportunidad en el Señor de arrepentirse y de enderezar su camino. Pero debes entenderla. Pecaste deliberadamente. Bueno, pero no solo el divorcio. En caso de que para algunos lo fuera, es pecado. Tú tienes una cantidad prácticamente innúmera de pecados que están en el Nuevo Testamento que merecen la misma atención. Lo que no tiene... Sí, pero lamentablemente, Pastor Medina, lo que tenemos en la iglesia hoy es que, ¿qué le digo? Que ese es un pecado imperdonable. O sea, aunque Pablo da en los Gálatas la lista de las obras de la carne, que dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y fíjese que ni siquiera menciona el divorcio como una de las obras de la carne. Nos enfocamos entonces, cogemos cositas para hacernos sentir superior a los demás. ¿Qué usted le dice a eso entonces? Gente que piensa, ¿verdad?, que el divorcio es como un pecado capital superior. Tienen las mismas consecuencias, y de eso yo pudiera hablar, de las implicaciones que eso ha tenido en mi vida. O sea, el divorcio como tal, y quizás mi pensamiento frugal a veces en relación a ese tema. Pero la pregunta que yo le hago a algunos teólogos siempre ha sido, ok, por curiosidad, como tú dices, ¿tuvo Dios que recurrir a un pecado para suavizar el corazón del hombre? Porque si la carta de repudio, como dice Jesús en Mateo, dice que el Señor le permitió a Moisés dar carta de repudio por la dureza de vuestro corazón, por una simple regla de tres, o un silogismo, o una lógica. Usted dice que si esto fuera pecado, entonces Dios, para atenuar el problema por la dureza del corazón del hombre, convino en que el hombre pecara, entregándole una carta de repudio. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, ¿tiene Dios que entrar en contubernio con el pecado simple y llanamente para resolver un problema del hombre? Me parece absurdo, honestamente. Y un poquito injusto también. Me parece absurdo. O sea, yo no creo que Dios tenga la necesidad de tener que navegar en la ley para resolver un problema con el hombre. Cuando Dios quería resolver un problema con el hombre, lo resolvía pura y simplemente, sin tener puntos grises. Ahora, bien, en ese tema del divorcio tú te vas a topar con aspectos básicos como, bueno, ¿cuáles son las cláusulas de excepción que vemos en el Nuevo Testamento, como en teología se le llama? Adulterio o muerte, ¿verdad? Las cláusulas de excepción. Pero tú vas hoy en día a muchos lugares y te dicen, no, si te maltrata físicamente, tienes que divorciar. Entonces, pero ahí hay una incongruencia. Desde la Biblia. No, desde la Biblia no, desde el que interpreta el texto así. Lo digo desde el que, por ejemplo, porque yo conozco pastores que dan esa recomendación. Sí, no, y yo la doy, pero yo la doy con libertad porque no entiendo que es un pecado, creo que es algo inconveniente. Si alguien le está dando golpe a usted tiene que salir, ponerle una denuncia rápidamente y correr de ahí, porque eso puede atentar contra su vida y usted está siendo irresponsable. La otra teología sería quédate ahí, porque tenemos que ser coherentes. Por eso yo fui muy cauto al decir, yo prefiero pensar que es inconveniente. Exacto. Señores,
podríamos ver el video entero porque el video está muy bueno. Yo le voy a dejar la descripción ahí abajo porque no me gusta, ¿verdad? Esto es solamente un pedacito. Hay cosas que quedan fuera de contexto, así que yo le exhorto que den una visita a nuestro hermano Félix Aquino, que está haciendo tremendo trabajo, tremendas entrevistas, que están siendo bastante edificantes. Pero aquí hay un punto muy importante con el cual me gustaría cerrar, y es que a veces utilizamos las palabras, hay palabras que utilizamos como tan a la ligera. Por ejemplo, personas, por poner un ejemplo así, personas que a cada rato dicen que están deprimidos, cuando la depresión es una condición seria y psicológica y a veces psiquiátrica. Pues usamos la palabra deprimidos, así. Así mismo le estamos tirando etiquetas a tantas cosas, etiquetas religiosas a tantas cosas, y le estamos llamando a todo pecado. Y le recuerdo que fue el mismo Pablo que dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que no es que sean pecados, sino que sean inconvenientes. La pregunta con la cual les dejo, para ti, tú que me estás viendo en Cono y quiero leerte los comentarios, es, ¿estás de acuerdo con el pastor Medina? ¿Es el divorcio un pecado? ¿Te convenció el contexto histórico que él presenta? ¿O tú sigues sosteniendo la postura de que es algo inconveniente, tiene consecuencias? Recuérdate que incluso él dijo que, no, yo no lo puse eso, pero ahí en el video él dice que el que pasa por un divorcio ni siquiera necesita que el diablo le haga nada, porque las consecuencias mismas del divorcio se encargan de atormentar a esa persona. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú crees que el divorcio es inconveniente o crees que el divorcio es pecado? Les leo aquí. Gracias por siempre conectarse con Hablando con Tony, aquí en nuestro canal de Coinos, donde seguimos siendo controversialmente edificantes. Nos vemos en la próxima.